En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo lo que hagamos brote de ti como a su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Hacemos también la oración del Papa Francisco, ahora que fue al Encuentro Mundial de las Familias en el 2018. Si gustan ustedes, la siguen con su mente. Dios Padre nuestro, somos hermanos y hermanas de Jesús, tu Hijo, una familia en el espíritu de tu amor. Bendícenos con la alegría del amor, haznos pacientes y bondadosos, amables y generosos, acogedores de aquellos que tienen necesidad. Ayúdanos a vivir tu perdón y tu paz. Protege a todas las familias con tu cuidado amoroso, especialmente a aquellos por los que ahora te pedimos. Incrementa nuestra fe, fortalece nuestra esperanza, protégenos con tu amor, haz que seamos siempre agradecidos por el regalo de la vida que compartimos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a responder, ruega por nosotros. Santa María, Madre y Guía, ruega por nosotros. San José, Padre y Protector, ruega por nosotros. Santos Joaquín y Ana, padres de la Santísima Virgen María, rueguen por nosotros. Santos Zacarías e Isabel, padres de San Juan Bautista, rueguen por nosotros. Santos Aquila y Priscila, compañeros de San Pablo, rueguen por nosotros. Santos Luis y Celia Martín, padres de Santa Teresa, rueguen por nosotros. Santos Isidro Labrador y María de la Cabeza, rueguen por nosotros. Santos Vital y Valeria, padres de Santos Gervasio y Protasio, rueguen por nosotros. Santos Mario y Marta, padres de Santos Audifaz y Habacuc, rueguen por nosotros. Santos Gordiano y Silvia, padres de San Gregorio Magno, rueguen por nosotros. Santos Vicente y Valdetrudis, padres de 4 santos, rueguen por nosotros. Santos Gregorio y Nona, padres de Santos Cesario, Gorgonia y Gregorio Nacianceno, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si gustan tomar asiento. Un sacerdote que nos daba clases de pastoral decía siempre que muchas veces nosotros nos hacíamos preguntas que nadie se hacía, a problemas que nadie veía. Y yo creo que sería muy bueno que nosotros partiéramos desde esta premisa, porque yo creo, y creo que estoy convencido de esto, todos más o menos identificamos una crisis, también ya lo vimos ayer, ¿verdad? Con la crisis antropológica, el proyecto El Sueño de Dios, pero también tenemos una crisis, ¿verdad? Sobre todo, y también en la cuestión donde el ser humano, el individuo se forma, la familia. Y entonces el tema que hoy nos proponen meditar es un tema complejísimo, peliagudo y todo lo demás, ¿verdad? La crisis de las familias, núcleo principal de la destrucción del tejido social, del tejido, factores de riesgos y de protección. Hoy, como siempre y en la Cuaresma, estamos motivados a que la palabra de Dios se haga vida en nuestras vidas. Tenemos una frase generadora, ¿verdad? De Marcos en el capítulo 3, versículo 25, que dice lo siguiente: si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede permanecer. Ya, es todo el versículo. ¿Ya nos lo aprendimos? Si una familia está dividida, no puede permanecer. Yo creo que desde ahí vamos a nosotros a darnos cuenta de lo que queremos meditar el día de hoy. Si una familia está dividida, no puede permanecer, es decir, no puede dar verdaderos frutos o buenos frutos para la sociedad. Sabemos todos que cada individuo no nace como una isla, ¿verdad? El ser humano siempre tiene esta tendencia a ser social, ¿verdad? Es un ser social por naturaleza, y entonces la
perfecta sociedad para el ser humano y la que realmente apoya su verdadero desarrollo, ¿cuál es esa sociedad? Pues la familia, ¿verdad? Y la familia, ahora hablando de macroorganismos, la familia es la célula que proporciona pues individuos a una sociedad perteneciente, es decir, la familia como célula, ¿verdad?, tiene que dar como frutos de gente buena para de veras seguir subsistiendo y seguir dando frutos en la cuestión esta, por ejemplo, de los hijos. Qué curiosos los acomodos del día de hoy, ¿verdad? Ayer la gente estaba toda muy reunida aquí y ahora están todos abiertos a los lados porque el padre pasa por el medio y a lo mejor pregunta. Hijos, ya se hicieron todos a la orilla, pues ahora me voy a caminar para la orilla. No es cierto. Vamos a hacer una pregunta y creo que desde ahí podemos partir. Pregunta generadora, pónganme mucha atención y es aquí donde vamos a compartir poquito el micrófono. Nada más poquito porque luego, ¿verdad? ¿Cuáles crees que son los principales cambios sociales en la familia que están afectando a nuestros pueblos y a nuestra sociedad? A ver, levanten sus manos y el padre diácono les presta el micrófono. Las redes sociales. Las redes sociales, el internet y el celular, sí, dice Lucita. ¿Quién más? Los vicios, dice alguien por acá. El ¿Quién? cambio de religión. Cambio de religión. ¿Qué más? Muy bien. Hasta atrás. Ay, Dios. Falta de valores, dicen por acá. Muy bien. ¿Qué más? Falta de Dios en la familia. Bien. Los divorcios. Los divorcios. Perfecto. Falta de comunicación entre los miembros de una familia. ¿Qué más? El medio ambiente, Pampelio. Bueno, el medio ambiente también afecta. ¿Qué más? El individualismo, dice allá Heriberto. La televisión. La televisión. Muy bien. Yo creo la familia que ha dejado de ser lo que es la familia. Cada quien quiere hacer lo que quiere y como quiere, ¿verdad? Muy bien. Los problemas en la iglesia causan división en la familia. ¿Estamos divididos en la iglesia? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, también tendremos que checar eso. Miren, a lo mejor, y no a lo mejor, ahora sí podemos nosotros partir de esto. Todos identificamos que la familia como institución se encuentra en crisis. Y ya ustedes dieron cada uno de los motivos por los cuales ustedes ven la familia en crisis. Esto es bien interesante porque nos hace reflexionar para dar un fruto muy interesante. Ser conscientes, fíjense bien, de los principales factores que están afectando a nuestras familias y de los principales factores que pueden forjar familias fuertes. Y en este sentido, si todos nos damos cuenta de que verdaderamente hay un problema, entonces ahora sí podemos hablar de ese problema porque sabemos todos y lo percibimos de que no estamos hablando solamente como a las tanteadas, sino que verdaderamente cada uno de nosotros vemos un problema en esta cuestión de la familia. Yo creo que aquí tiene que ver también mucho la manera en cómo nosotros estamos siendo padres o estamos siendo papás, ¿verdad? En este sentido, y yo creo que ya parezco disco rayado, porque siento como que ya se los he dicho miles de veces, ¿verdad? Cuando hablamos ahora de la paternidad y la maternidad, hablamos ya de una realidad muy distinta a lo que antes nosotros conocíamos. Sí. Esa realidad a la que nosotros estábamos impuestos a vivir, ahora las ideologías que ayer mencionábamos estaban tratando y haciendo la lucha de mover las estructuras y de mover la manera de cómo Dios pensó en la perfección a lo que es una familia,
¿verdad? Y entonces ahora los que pasan a formar una familia, incluso los que se casan por la iglesia y bien, incluso también están un poquito ideologizados, porque eso lo vemos incluso hasta en los hijos, ¿verdad? ¿Por qué los papás de ahora no traen hijos a este mundo? ¿Cuál es su argumento? El primero es que quieren disfrutar. ¿De qué quieren disfrutar? No tener tanta responsabilidad, pero fíjense qué curioso. El formar una familia, ¿qué implica? Es como querer ir a la playa y no quemarse del sol. O ir a la playa y no meterte a la playa. Entonces, ¿a qué vas a la playa? No quieren tener obligaciones. Fíjense bien. Yo creo que todos también estamos de acuerdo que la manera de cómo se forma una persona humana tiene mucho que ver precisamente con las relaciones sociales que ella misma conoce. Y entonces la figura paterna y la figura materna psicológicamente es un dato muy importante para que el cerebro de la persona que va creciendo se dé cuenta quién es y cómo es que se tiene que desarrollar en este mundo. ¿Estamos de acuerdo o no? Y entonces cuando en una persona hay confusión en esto, ¿verdad? Empiezan las fallas al sistema operativo. Si fuera una computadora, el niño que va formando su identidad y su ser personal, cuando él no está viendo una figura y otra en su vida, empieza como a darle vueltas y empieza como a tener carencias afectivas que son muy visibles y son muy notorias cuando estamos en una cierta etapa de la vida. ¿Verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Pues no me vaya a salir una ideologizada por ahí diciéndome que no, que eso no es verdad, que porque la ciencia es de otro modo, ¿verdad? Fíjense, esto tan elemental, tan básico y que todos conocemos, ¿verdad? Y que todos sabemos que es necesario para la existencia, muchas veces está queriendo tratarse de cambiar, ¿verdad? Y cambiarlo por una ideología hace que precisamente hagamos gente que vive carente de los valores y de las virtudes más esenciales en su vida. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona, un niño, una niña no recibe afecto de parte de su padre o de su madre y que recibe puros madrazos? ¿Qué sucede? Se afecta tanto la naturaleza de esa persona, ¿verdad? Que ella concibe las relaciones con el otro como agarrándose a madrazos. Y para ella, para él, este mecanismo o esta manera de existir o de coexistir con el otro es la manera de cómo se enseñó desde chico. Y así va a vivir. Y entonces tú llegas y le dices: oye, hija, ¿y tú por qué te da por agarrarte a madrazos con todos? Si eso no está bien. Ah, caray, ¿cómo que no está bien? Así fue como a mí me enseñaron y fue como yo crecí. Para mí está bien. Quítese que le voy. Ay. ¿Se fijan? Y entonces nos damos cuenta que la verdadera crisis, ¿verdad?, de las familias y de la sociedad precisamente nace de un crecimiento de hijos carentes afectivos de muchas de las ramas de la vida, porque sus padres no están presentes con ellos. Y ahí está la bronca, fíjense, no hay ni que estudiarle tanto y no hay que darle tanta vuelta a la cosa, tan sencillo como eso. ¿Por qué nosotros percibimos una realidad distinta desde la formación que tuvimos en nuestras casas? Porque ahí estaban nuestros padres, hijos, y porque el papá tenía la figura paterna, aunque les cueste mucho trabajo, y era papá de veras. Y porque la mujer también le reconocía esa autoridad paterna, ¿verdad? Y bueno, nos vamos a los extremos, ¿verdad? Reconocerle la autoridad paterna al padre, ¿verdad? Para muchos ya ahora se llama ¿cómo? Machismo. No, machito, ¿verdad? No, hombre, qué esperanzas. Es decir, cuando la esposa delante del hijo denigra el papel del papá en la familia, ¿qué creen que sucede? Se pierde el respeto, pero además, ¿qué es la información que le estamos poniendo en el cerebro del niño?
Los hombres no valen tanto. Mira, mi mamá trae diario y mi papá como pendejo, ¿verdad? Quitarle autoridad al padre es también, de cierta manera, quitarse, ¿verdad?, la autoridad a la misma formación del niño. Y eso es algo evidente, hijos. Y por muchas veces que queramos meterle ahí machismos, comunismos o feminismos, lo que ustedes quieran, meterle ahí lo que quieran, siempre es necesario que el hombre sea hombre dentro de la casa y la mujer mujer. Ya ayer nos decía el señor cura, muy sabiamente, somos iguales en la dignidad, pero somos bien diferentes. Y si todavía no nos la creen, chéquense en la espalda de la gente, por ejemplo. ¿Sí se han fijado en eso o no? ¿Sí se han fijado? ¿Cómo es la espalda de los hombres? Una espaldona así, ¿verdad? ¿Y la de las mujeres? Una espaldita más chica. Y hay unas mujeres que traen también una espaldona así, ¿verdad? Ay, Dios. No somos iguales, fíjense bien. Y ser hombre y ser mujer es muy importante en la familia para el crecimiento de las personas. Muy importante. Y entonces, si nosotros vemos cómo está el rollo, la bronca de los problemas de la familia, nos vamos a dar cuenta que de ahí nacen precisamente los delincuentes, los violadores, todo lo que ustedes se imaginen y lo que estamos incluso proyectando hoy, nace precisamente de una familia que vive de una manera disfuncional. De una manera disfuncional. Por eso tenemos que estar atentos. Hoy, por ejemplo, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, ¿verdad?, sacó uno de sus videos, ¿verdad? Mis estimados hermanos, mis estimados amigos, dice, ¿verdad?, denunciando a su propia diócesis y a su propio organismo de comunicación, el periódico El Semanario, que publicaron un artículo de ideología de género, como apoyando esa cuestión. Y dice esto, lo grave de esto es que piensan que nosotros somos los que estamos propagando esas informaciones y no. Y él además aclara, ¿verdad? Pues a mí ya que tengo que ver, pero soy obispo, dijo, y estoy comprometido con la verdad. Y la verdad es la verdad, hijos, aunque nos empieza a costar mucho trabajo en la cabeza, ¿verdad? Aunque nos empieza a costar mucho trabajo, la verdad siempre va a estar ahí y la verdad además nos va a hacer libres. Por eso, qué interesante es hoy ver, ¿verdad?, con mucha claridad cuáles son los principales problemas o riesgos que ahora nuestras familias corren el riesgo de caer a eso, ¿verdad?, o de al menos de seguir desviando su camino hasta realmente perder a la nueva sociedad, que es precisamente los niños, los adolescentes y los jóvenes. Ahí tenemos una lista grande de problemones, fíjense bien. El primero es mala comunicación entre padres e hijos. Esto ya lo marcaba Lucita. ¿Cómo se comunican los padres y los hijos? Ya no se comunican. En el WhatsApp, la mamá, para no subir a hablarle al hijo, ¿qué sucede? Le manda un mensaje. Están a 1,5 metros y le manda un mensaje a la mamá. Porque además es la única forma de cómo responde el carajo chamaco. Es decir, la tecnología sí es muy buena cuando la sabemos usar. Pero qué mala es cuando realmente se nos vuelve un vicio y cuando no sabemos sino estar solamente dependientes de ese tipo de técnicas, ¿verdad? Ahora que fue la prepascua, se me hizo muy interesante la reacción de los chiquillos porque la prepascua fue acá en Ocotes de Molle. ¿Qué sucede ahí? Se acaba y vieran qué jóvenes tan diferentes. Dóciles, poniendo atención, realmente enfocados en lo que tenían que estar, ¿verdad? Y uno que otro burro por ahí sacaba el celular y tomaba fotitos, pero ya después que tomaba su fotito la guardaba. Ándele, ¿qué nos cuesta? ¿Verdad? Sí, hijos, ya no sabemos comunicarnos con nuestros hijos, ya no sabemos ni cómo llegarles, ya no sabemos cómo hablarles a los adolescentes y a los jóvenes. Y entonces eso se convierte en un grave problema, porque imagínense un padre, una madre, que además nunca está, eso es además un riesgo y un problema grandísimo de los principales que ahora nosotros observamos. Si el papá y la mamá no están en su casa,
Entonces, la pregunta del millón, ¿quién chingados forma a sus hijos? Pues el celular y los miles y miles y miles de datos que ahí salen, buenos, malos, mentiras, todo el cochinero que ustedes imaginen, ahí está en el celular. Y eso es lo que forma a los hijos hoy. Por eso ya cuando le hablas a un muchacho, incluso ya un niño, ¿verdad? Él piensa que está en una realidad distinta. Yo no sé si ustedes se han notado en eso, pero ya he hecho mucho hincapié en eso. Yo lo vi o lo veo cuando se van a confesar los chiquillos. Fíjense bien. Yo me acuerdo que cuando el padre me preguntaba a mí, ¿qué onda? ¿Cuáles son tus pecados? Yo le decía, padre, pues soy un pecador. Le robé 5 varos a mi jefa. Le pegué un chicle en el pelo a mi carnala. Y puro así, ¿verdad? Ya llegas ahora con un chiquillo y le preguntas, oye, ¿cuáles son tus pecados? Y él piensa como que está en una caricatura, yo no sé, que empieza a hacer voces raras. ¿Qué le diré? Así como un tarugo, así como si estuviera tonto, pues. ¿Se fijan? ¿Qué es eso? Pues que tiene el cerebro fulminado de tanta fregadera que ve, porque no tiene quien le restrinja, porque no tiene quien lo forme en lo que ve, en lo que está ahí interactuando con las redes. Y los papás en chinga trabajando para seguirle comprando porquerías a su chamaco. Hay quien se endeuda en el Coppel por toda la vida por comprar el pinche PlayStation 5 a su criatura, ¿verdad? Para que no delata, para que siga ahí enfocado como tarugo. Y eso es algo terriblemente mal, hijos. Eso es algo que de veras tenemos que ponernos las pilas, porque si nosotros no somos los que estamos formando a nuestros hijos, y entonces es el Netflix, y es el PlayStation, y es el TikTok, y es todo esto, ¿qué creen que tiene su hijo en la cabeza? Mierda, ¿así? Porque ahí no se encuentra una información sólida, ni una información que realmente valga la pena para formarse como persona. Y de ahí empiezan las moditas tarugas. Tan fácil que es de enredarlos a los que están así tan vulnerables del cerebro, porque esa es la realidad que viven. Bueno, nos pasamos a otro puntito, porque luego, si no, aquí nos vamos a aventar 4 días y no vamos a parar. Dice desorganización familiar, ya lo habían mencionado, ¿verdad? Con el divorcio se presentan también muchas formas de dividir la familia, y entonces ya el morro se queda pensando, pues bueno, ya mi papá y mi mamá no están juntos, ¿con quién me voy? Pues con quién me voy, ¿verdad? Ausencia de los papás, mala relación de la pareja. Los papás nunca están en casa, pero cuando llegan a su casa, al único que llegan, ¿a qué creen que llegan? A seguir peleando, hijos, a pelearse, ¿verdad? ¿Y qué pelean? Lo que sea, pues la cosa es que hay que agarrarnos el chongo, ¿verdad? Ideología de género, mentalidad antivida, esto ya lo habíamos platicado y también se los había dicho yo hace un año. ¿Qué pasa cuando los esposos nuevos se casan? ¿Cuáles son sus hijos? ¿Los perritos? Mejor animales que niños, ¿verdad? ¿Cómo está eso? Violencia doméstica, el trabajo está por encima de todo, la ideología de género, legislaciones en contra del matrimonio y la familia, drogodependencia, aislamiento social de la familia, poco reconocimiento de logros, poca manifestación de afecto, ausencia de respeto, disciplina y límites. Ay Dios, fíjense bien en esto, ausencia de valores espirituales y trascendentes, pero sobre todo ausencia de respeto, disciplina y límites. Hombre, el ser humano de hoy, las nuevas generaciones no conocen los límites, esos que tú y yo sí tuvimos. Pero ahora las mamás modernas, mi vida, mi cielo, cuando están haciendo el berrinche del mundo aquel. Acuérdese qué le pasó a usted cuando usted hacía el berrinche. Acuérdese. En misa no se acuerdan qué pasaba cuando nos portábamos mal. Ay, salía uno bien madreado de misa, así todo ladeado, ¿verdad? Por pinche pellizcón que te pegaron.
Ay, Señor del Encino. Y te enseñabas a que había límites, porque el siguiente domingo hasta te le retirabas a tu carnal porque te hacía, ¿verdad?, estar ahí de inquieto en misa. Ya mejor te quedabas muy sentadillo ahí del otro lado de la banca y nomás volteando para qué. ¿Verdad? Había límites, hijos. Algo que los papás de hoy no saben poner a los hijos. Límites. Se trauma mi criatura. Se trauma. No se trauma uno. Si a mí me las pusieron, miren qué a gusto ando y no me siento un traumado. Al contrario. Antes no había psicólogos, había chanclas, ¿verdad? Sí. Estar con los hijos, ponerles límites, reglas, disciplina, estar con ellos, amarlos profundamente, guiarlos, platicar en diálogo con ellos, para no seguir formando delincuentes y gente débil, que no sabe qué hacer frente a un mundo cambiante. Mal uso de los medios de comunicación, también ya está muy bien dicho, ¿verdad? El cambio en la jerarquía de los valores. Eso es algo medio absurdo, fíjense, el cambio de la jerarquía de los valores. Porque cierto es que el mal va a ser mal, aunque todos lo hagan, y el bien va a ser bien, aunque nadie lo practique. Y entonces los valores nunca pasan de moda. Los valores tienen que ser parte fundante de la vida del ser humano. Los valores que se hacen realmente respetar cuando tú mismo les das fortaleza y solidez a ellos. ¿Qué pasa cuando un chiquillo se porta mal en la secundaria, hijos? ¿Quién tiene la culpa cuando el carajo chiquillo se porta mal en la secundaria? El maestro tiene la culpa según la mentalidad taruga de la gente de hoy. Y ahí van los chiquillos a pelear contra la maestra diciéndole, ¿verdad? Es que usted es una desgraciada. Perdón, Nora, no dije una bigota. No, hijos, hay que enseñarle a nuestros hijos que los adultos se respetan. Y no se diga a los maestros, y no se diga a las autoridades públicas, no se diga, ¿verdad? Por eso la sociedad está como está, porque no reconocemos en ninguna autoridad civil, ni política, ni social, ni ninguna, ¿verdad?, algo que realmente yo pueda respetar, algo que me norme, algo que me diga esto sí, esto no. Porque el esfuerzo incluso de los maestros muchas veces se ve echado a la basura precisamente porque los papás, ¿verdad?, van y hacen caso a sus criaturas que se sienten siempre transgredidas como si estuvieran recibiendo una injusticia. La perspectiva de un adolescente. ¿Cuál es la perspectiva de un adolescente, hijos? Pues está creciendo, imagínense, las hormonas las traen para arriba y para abajo, ¿verdad? ¿Cómo traerá su autoestima? Pues en el suelo, como siempre, pero ya después se le acomoda. Hombre, no van a poder percibir eso los papás, por amor de Dios. Pues que ustedes nunca fueron, que nunca fueron ustedes adolescentes o qué rollo. Pues bueno, todo esto tiene que llevarnos a constatar que hace falta realmente ponernos las pilas. Mire, por mucho dinero, bienes, cosas, tenis, computadoras, celulares, relojes, lo que usted quiera darle a su hijo, por mucho que pueda usted darle de eso, no va a suplir nunca, ¿verdad?, lo que usted puede darle, sobre todo de manera afectiva, cariño, amor, que se sienta apoyado, que se sienta querido, que se sienta escuchado. Eso es lo importante. Mientras usted no comprenda esto y mientras usted siga ausente de su casa y siga aplazando los problemas que hay en su casa, ¿verdad?, los problemas van a persistir y además se van a hacer más grandes todavía. Hay que ser valientes, pero sobre todo hay que ser responsables, porque traer al mundo un niño ocupa precisamente eso, la responsabilidad de amar tanto a esa criatura que le podamos dar lo necesario para salir adelante con todo lo que necesita en su corazón.
¿Y qué se ocupa para salir adelante en este mundo? ¿Un iPhone? Para nada. Se ocupa que esté la seguridad y la confianza de los valores que usted mismo siembra en su familia. Pero también hace falta sobre todo mucha coherencia y testimonio. Oye, hijo, es que suelta el teléfono, nunca, ¿verdad? Nunca me haces caso por traer el teléfono en la mano. Y voltea el chiquillo y le dice, pues tú estás igual. ¿Y sí? Y sí, eso es lo peor. Tú estás igual o peor. Llegas de trabajar a tu casa y entonces llegas y te aplastas y lo primero que sacas en vez de decir buenas tardes es el celular para darle y ahí pasarte 4 horas seguidas porque es tu descanso. No seas así. Eso no te da descanso. Pues bueno. Se constatan familias donde muchos padres no toman un rol activo en la educación y formación de los hijos y buscan satisfacer solo el aspecto material en detrimento de las necesidades básicas de seguridad, pertenencia, amor, afecto, identidad y personalidad. Eso yo creo que es lo más importante y es lo que veo yo más que está afectando todavía mucho más en nuestras familias. Pero no todo está perdido, ¿eh? De hecho, la manera como nos invitaban a percibir este tema era no solamente a verlo desde el punto de vista negativo. No, hombre, las familias están totalmente mal, ¿verdad? No todo está mal. Hay cosas muy rescatables, hay cosas muy positivas. Fíjense bien. Hay muchos factores de protección para las familias. ¿Qué es eso de factor de protección? Pues son como las garantías que nos hacen a nosotros saber que una familia va a crecer, ¿verdad? De acuerdo al plan original de Dios. Al plan original de Dios. Integración familiar y sentido de pertenencia. Fíjense bien. Qué importante es que nos demos cuenta que venimos venimos de una familia y que esa familia tiene costumbres y tradiciones y que tiene valores muy concretos por vivir. ¿Qué pasa? Fíjense bien. ¿Qué pasa cuando un chamaco se va a Estados Unidos desde chamaco y regresa a su natal México? Llega totalmente transformado con una persona que vive costumbres totalmente que lo desconfiguran y no le hacen saber quién es o qué está haciendo aquí. ¿Se fijan? Pero ¿qué pasa cuando alguien realmente se responsabilizó de la formación de sus hijos y por una mejor vida se fue a vivir allá junto con su familia y allá también les enseñó lo que era vivir los valores de la familia de acá? Cuando viene un chamaco de esos, ¿qué sucede? Se integra, disfruta cuando viene a México y disfruta mucho y no se aburre porque está conviviendo con su familia, porque ama, ¿verdad?, sus tradiciones, su cultura, porque sabe quién es y qué está haciendo en este mundo y de dónde salió. ¿Se fijan? Poner límites claros y explícitos. Yo no se las creo a las mamás que un chiquillo de 6 años les gana. No, pues de que hay, y estoy seguro que mucha gente así, ¿verdad? Yo no se las creo porque dice uno, pues el adulto es uno, ¿no? Y entonces si no ponemos las reglas bien claras y cuando no sabemos de veras ponerle las reglas y ponérselas bien claritas en la mesa al chiquillo, ¿verdad? Cuando no sabemos ponerle los límites, ahí andamos batallando. ¿Quién va a agarrar? ¿Quién va a formar? ¿Quién va a decirle que se respeta algo a un chiquillo que no tiene límites? ¿Se fijan? Crear hábitos de vida saludable. Y vida saludable hablamos, así en la complejidad de esto, por ejemplo, de tener sobre todo una vida psíquica sana. ¿Qué es eso? Qué interesante que un chiquillo, ¿verdad?, se interese más por trabajos de manualidades
que por un teléfono celular, por ejemplo. Pero para eso se ocupa que los papás pongan límites y les quiten el celular y les quiten las tabletas y apaguen el internet. Y ahora sí, mis amigos, vámonos todos a hacer esto. Pues bueno. Dinámica familiar positiva, fíjense bien, eso es bien importante, la dinámica familiar positiva. Percibir en el papá y la mamá, en los hermanos, un estímulo para yo también ser alguien en el mundo, ¿verdad? Buenas relaciones entre padres e hijos, comunicación estable, fluida y directa. Y la pregunta también del millón, ¿verdad? ¿Tú sabes qué ven tus hijos en la computadora, en la tableta y en el celular? ¿Se lo revisas? Ni se te ocurra. Porque si traen pornografía o cosas de ese tipo, te vas a meter en un broncón porque no va a abrir el teléfono por ningún motivo. Y cuando uno no tiene nada que esconder, ¿qué? Ahí está. Revísalo. Es que estás invadiendo mi privacidad. Chinga, espérate. ¿Cuál privacidad? ¿Verdad? Pues la privacidad está aquí dentro de tu casa, y dentro de tu casa hay normas y hay reglas, y a ver, cállate con el teléfono. Bueno, siguiente. Fomentar la autoestima de los miembros. Fíjense bien. Y esto es bien evidentillo. ¿A poco no se dan cuenta cuando una persona tiene su baja autoestima? Su estima baja. Pues es bien evidente, hijos, porque ahí anda buscando afecto, ¿verdad? Anda buscando afecto donde no tiene que buscarlo. ¿Y dónde busca afecto por lo general una persona que no tiene que buscar afecto? En las personas incorrectas, ¿verdad? Reconocimiento de logros. Bueno, ahí también, ¿verdad? Yo también tendría mis dudas. Porque reconocer los logros sí es saber y estar orgulloso de nuestros hijos, de lo que hacen, cuando lo hacen bien, pero también a veces somos un poquito medio sentimentalistas y exagerados en esto. Ahora hay graduaciones hasta del kinder. Del kinder, graduaciones. ¿Cómo es posible? Yo creo, y es bien importante, sí, saber reconocer los esfuerzos y los logros, pero también de manera gradual, ¿verdad? De manera gradual. No, hombre, le hacemos un pachangón cuando sale de la primaria, ¿verdad? Cuando sabemos bien clarito que, como dice el Evangelio, nosotros no somos sino siervos que solamente hicimos lo que teníamos que hacer. Si salió de la primaria y le hiciste el pachangón de aquel, ¿verdad? Felicidades porque saliste de la primaria. Hija, vas a tener que premiarle, ¿verdad? Y con un seisote bien pintado ahí, da 6. No, espérate. Felicítalo. Hazle una buena fiesta cuando te entregue un título universitario y te diga: ay, papá, ay, mamá, me costó las cejas porque me las tuve que quemar, y las pestañas y todo leyendo libros, porque me costó trabajo, porque... Ahí es donde sí yo diría: felicítalo y síguelo motivando para que le siga echando ganas. Promover el perdón, hijos. Cómo somos rencorositos. Y qué inmaduros muchas veces somos los que somos los adultos, fíjense bien. Cuando un adolescente la caga, perdón la expresión, lo regañamos como si hubiera cometido el error de su vida, sabiendo que el adolescente tiene que ir aprendiendo de caídas, como tú y yo lo hicimos. Y entonces, los que diario guardan estas cosas en su corazón son los adultos, ¿verdad? Los adultos siempre andamos enganchados como si nosotros fuéramos los adolescentes, peleando con adolescentes, por ejemplo. Bueno, fomentar la convivencia y las actividades enriquecedoras en familia.
Fíjense qué curioso incluso decirlo. Qué buen propósito de Cuaresma sería que dentro de tu casa, al puro que entras, el celular es confiscado y puesto en un lugar donde no te va a interrumpir para que te comuniques con tu familia. Fíjate qué propósito de Cuaresma tan ridículo, pero tan necesario. Qué importante sería que cuando estás comiendo, ¿verdad?, pongas tu teléfono celular en una canasta y al primero que le timbre paga la cuenta. Don Chuck, ¿qué onda? ¿La hacemos así? ¿Quién recibirá más llamadas todo el día, usted o yo? Se me hace que usted le llama más seguido que a mí. Tenemos que jugar a eso, ¿eh? Sí. No descuidar la vida espiritual y los valores religiosos, fíjense bien. Yo cuando bautizo a los chiquillos, les digo, ¿verdad? ¿Ustedes creen que yo hice un bautizo bien? Y la gente dice, sí. Entonces no tiene derecho a reclamarme 15 años después que su hijo no quiere venir a misa, no quiere saber de la Sagrada Escritura, no quiere saber nada porque el que lo enseñó así, ¿quién fue? Usted. ¿Dónde aprenden los hijos a odiar la religión? En su casa. ¿Por qué? Porque cuando el papá o la mamá habla de ir a misa, ¿cuál es la expresión primera del papá cuando está viendo un partido de las Chivas contra la América? Chingada, vayan ustedes, ya quizá. Tomando cerveza como un burro, ¿verdad? Chingado, tan a gusto que estaba aquí ya. Ahí empieza, y el niño dice, pues es más importante un partido de fútbol que la misa, pues entonces cuando mi jefa me diga dime misa, lo mismito que mi jefe. Y es ahí donde empezamos a deformarnos. Y los que deberíamos ser los que motiven, incentiven la fe en nuestros hijos, somos los que de plano les apagamos todo indicio de fe. Tu testimonio es importante, pero este testimonio empieza cuando tú amas profundamente venir a la Sagrada Eucaristía, alimentarte de su palabra, ¿verdad?, y de su cuerpo. Y cuando a ti te vean contento, feliz venir a misa, es ahí donde los morros van a decir, caray, mira mi jefe qué buena actitud tomó cuando le dijeron de venir a misa. No, súbanse, vámonos porque hay que llegar a la banca primera, a la de allá porque acá pregunta el padre. ¿Se fijan? Los niños. Pues esto, hijos, ya para qué le agregamos más. Si de veras nos ponemos las pilas y de veras estamos al pendiente de la formación de nuestros hijos, dándoles lo que necesitan ellos para crecer sanos, afectiva, psicológica y todo esto que les dije, mente, ¿verdad? Entonces vamos a tener familias sanas, familias que verdaderamente están a la altura de lo que estamos llamados a vivir cada uno cuando realmente conocemos a Cristo. ¿Sabes? Pónganse de pie. Terminemos diciendo juntos la oración con la que concluye el documento de Aparecida. La vamos a hacer la vamos a escuchar nomás. ¿Sabes? Quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Quédate con nosotros, Señor, acompáñanos, aunque no siempre hayamos sabido reconocerte. Quédate con nosotros porque en torno a nosotros se van haciendo más densas las sombras y tú eres la luz. En nuestros corazones se insinúa la desesperanza y tú los haces arder con la certeza de la Pascua. Estamos cansados del camino, pero tú nos confortas en la fracción del pan para anunciar a nuestros hermanos que en verdad tú has resucitado y que nos has dado la misión de ser testigos de tu resurrección. Quédate con nosotros, Señor, cuando en torno a nuestra fe católica surgen las nieblas de la duda, del cansancio o de la dificultad. Tú, que eres la verdad misma como revelador del Padre, ilumina nuestras mentes con tu palabra,
ayúdanos a sentir la belleza de creer en ti. Quédate en nuestras familias, ilumínalas en sus dudas, sosténlas en sus dificultades, consuélalas en sus sufrimientos y en la fatiga de cada día, cuando en torno a ella se acumulan sombras que amenazan su unidad y su naturaleza. Tú que eres la vida, quédate en nuestros hogares, para que sigan siendo nidos donde nazca la vida humana abundante y generosamente, donde se acoja, se ame, se respete la vida desde su concepción hasta su término natural. Quédate, Señor, con aquellos que en nuestras sociedades son más vulnerables. Quédate con los pobres y humildes, con los indígenas y afroamericanos que no siempre han encontrado espacios y apoyo para expresar la riqueza de su cultura y la sabiduría de su identidad. Quédate, Señor, con nuestros niños y con nuestros jóvenes, que son la esperanza y la riqueza de nuestro continente. Protégelos de tantas insidias que atentan contra su inocencia y contra sus legítimas esperanzas. Oh buen pastor, quédate con nosotros, ancianos, y con nuestros enfermos. Fortalece a todos en su fe para que sean tus discípulos y misioneros. Asimilo, por muy herida que pueda estar una familia, esta puede crecer gracias al amor. Repetimos todos juntos: por muy herida que pueda estar una familia, esta puede crecer gracias al amor. Confianza en Dios y creatividad misionera ante la crisis. Nos da la bendición. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Buenas noches. Mañana aquí nos vimos a las 8 de nuevo. Muy bien. Y le agradecemos al Padre, ¿verdad?, que nos haya compartido hoy el tema. Gracias.